muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que hablo acá en Rosario, o sea que por ahora no tengo amigos, espero hacerme alguno después de esta charla. Bueno, desde el mes de febrero en la Argentina estamos como convulsionados, ¿no? Por un hecho absolutamente excepcional que veníamos esperando desde hace 200 años. La proclamación de María Antonia de San José como la primera santa de Argentina. Algo que se anuncia ya a los 2 meses de su muerte. Dominico que da el sermón fúnebre hablando sobre la Mantura, que es un sobrenombre que le ha puesto hace poco. Les cuento una anécdota antes de seguir. Yo me negaba a decirle Mantura porque no está en ningún documento. Yo soy historiadora, trabajo con documentos. Pero cuando fue el día de la beatificación en Santiago del Estero, voy al evento, llego al Parque Aguirre y habían armado un altar precioso, enorme, con una pintura inmensa de Mamantura. Y arriba decía Mamantura. Entonces dije, Alicia, rebobinar. Y empecé a decir Mamantura, porque si no la gente no sabe de quién estoy hablando. Como historiadora estoy hablando de María Antonia de San José, pero todo el mundo actualmente la llama cariñosamente Mamantura. Tuve la suerte de estar en Roma, en mi condición de perito historiadora de la causa, y estábamos esperando a ver cómo la llamaba Francisco, ¿no? ¿Qué le decía? Mamantura, María Antonia de Paz y Figueroa. Bueno, les cuento que usó todos los nombres, quedó bien con todos. Sobre todo con los santiagueños, que son los que más usan Mamantura, con los historiadores que usamos María Antonia de San José y con los parientes, con los descendientes colaterales, que eran un montón. Así que la podemos nombrar de cualquier modo. Pero ¿quién era? ¿Quién fue esta mujer que casi desconocida, ¿no? Durante mucho tiempo llega a santa? Bueno, yo les voy a contar mi trayectoria como perito historiadora, ¿no? Y un poco la historia de los libros que escribo sobre ella, que es mi tarea, darla a conocer. Por eso estoy acá, porque quiero que acá la conozcan también, a través de mis charlas y de mis libros. En el año 1995, cuando nadie hablaba de Mamantura, yo había terminado mi tesis de licenciatura sobre las monjas de clausura de Buenos Aires, en una universidad nacional, en la Universidad de Luján, y pensaba hacer mi tesis de doctorado en la UBA. Seguí un poco con el tema, pero necesitaba ampliarlo. Entonces, bueno, accidentalmente fui a charlar con el doctor Félix Luna, que seguramente mucha gente, sobre todo la gente más grande que está acá, los hombres más jóvenes ya no lo conocen, me publicó el primer artículo que me publicaron, que se llamaba Las monjas de Buenos Aires. En su revista Todo es Historia. Fue nota de tapa, precioso, una publicación lindísima, pero adentro tenía un error terrible. Pusieron, yo hablo de monjas, y ponen una foto de Mamantura, o sea, de María Antonia de San José, que no es monja. Entonces, la primera definición es: María Antonia de San José es una laica, lo que hoy llamaríamos una laica consagrada. Lo que pasa es que en el siglo XVIII, las laicas consagradas, muchas eran conocidas como beatas, acá en todo el territorio del Río de la Plata, en toda Hispanoamérica, y se vestían según si pertenecían a la orden carmelita, como terciaria, como franciscana, y María Antonia pertenece a la Compañía de Jesús. Ella es beata de la Compañía de Jesús.
Bueno, todo acontecimiento tiene un origen, nos dice Michel de Certeau, muy conocido historiador francés. ¿Cuál es el origen de esto que estamos celebrando, ¿no? De la santificación, de la canonización de Mantua? El origen es que ella a los 15 años decide hacerse beata e ingresa al beaterio que tenían los jesuitas en la ciudad de Santiago del Estero. ¿Qué era un beaterio? Bueno, era una pequeña institución al lado de la casa de ejercicios. ¿Y qué hacían las beatas? Eran mujeres que le dedicaban la vida a Dios sin pertenecer a una orden, sin hacer votos solemnes, mediante votos simples ante los altares, lo cual les daba una autonomía muy especial, en una época en que, sabemos, las mujeres debían obediencia al marido o al obispo, no quedaba otra, y vivían bastante encerradas. Las beatas tenían una libertad impresionante, y la vida de Mantua nos demuestra esto. Entonces, ella estaba convencida cuando ingresó que durante el resto de su vida iba a hacer lo que hacían las beatas en los beaterios, es decir, preparar la comida, limpiar la casa, es decir, dedicaban su vida a Dios a través de las obras de misericordia, sirviendo a los demás. Hacían el trabajo, vieron el Evangelio de Marta y María, ellos hacían más el Evangelio de Marta, el papel de Marta. Y por el resto de sus días, según su vocación, iba a hacer eso. Pero la vida a veces nos depara sorpresas, ¿no? Y la de ella fue que cuando ya tenía 37 años, es decir, la edad en que las mujeres de su sector social, de media para arriba, eran abuelas, la Compañía de Jesús es expulsada de toda América. En realidad es expulsada de todos lados. Los jesuitas van a parar a los estados pontificios, donde algunos se secularizan, se hacen del clero secular, y otros dejan de ser sacerdotes, aunque eso no se deja nunca. Es decir, se casan, muchos se casan, abandonan su vida de sacerdote. Bueno, cualquier mujer normal, ¿qué hubiera hecho? La compañía expulsa, el beaterio cerrado, la estancia que producía el dinero y los alimentos para dar gratuitamente los ejercicios, vendida. Seguramente se hubiera puesto a llorar por los rincones, por lo menos. Se hubiera desesperado. ¿Ella qué hizo? Él hizo algo inaudito. Salió. A mí me hace acordar a Magdalena. ¿Vieron a María Magdalena? Cuando los apóstoles asustados se esconden, no asoman ni la nariz, y ella sale a la madrugada y va al sepulcro a encontrar a su amado. Bueno, María Antonia hizo lo mismo. En lugar de quedarse encerrada, salió y empezó a organizar los ejercicios espirituales en Santiago del Estero. Ella no hablaba, no daba las tablas, eso estaba absolutamente prohibido en aquella época para las mujeres. Pero empezó a hacer lo que sabía, a organizar los ejercicios. Consiguió casas prestadas, otras alquiló. No sabemos si en esa época tuvo licencia. Yo no la encontré por ninguna parte. Pero en mi libro no digo que no tuvo licencia, porque es muy fuerte. ¿Cómo va a organizar esto sin licencia? Sin embargo, cuando estuve en Roma, Francisco invitó a un grupo de argentinos que habíamos ido de peregrinos para la canonización y nos recibió en una audiencia especial, hermosa, y él leyó un discurso preparado sobre Mantua para los argentinos. Entonces, leyendo, así como hace el que a veces lee, y cuando dice algo importante, baja las hojas, nos mira, veo caras sonrientes, que saben que es verdad, nos mira
Y repite, ¿de qué estaba hablando? Dice, porque a veces, seguramente, Mamantula tuvo que apelar a la clandestinidad. Una palabra súper fuerte. Yo no había pensado eso. Dije, actuó sin permiso. En una charla que vi para los religiosos de la CONFAR, uno me dice, como en la época de las catacumbas, yo digo, exactamente, así deben haber sido los primeros ejercicios de Mamantula, como en la época de las catacumbas. ¿Por qué no tenía la licencia? O por lo menos no la hemos encontrado. Porque el obispo de ese momento, de toda la provincia, la antigua provincia de Tucumán, era un obispo antijesuita, que Carlos III había nombrado muy especialmente para que cooperara en la expulsión de los jesuitas. Es decir, en cada diócesis, Carlos III había colocado un obispo ilustrado, que había estudiado en España, con una mentalidad ilustrada, que estuviera de acuerdo en expulsar a la Compañía de Jesús. Entonces, ella comienza ahí a organizar los ejercicios, con muchísimo éxito, en la ciudad de Santiago del Estero, que era su lugar de nacimiento, y en algunas parroquias o capillas vecinas. Pero cuando se produce un cambio de obispo, porque este antijesuita Avarillana fue mandado a Arequipa, el nuevo obispo, ella se acerca al nuevo obispo, lo sale a buscar porque se está yendo a un sínodo en Charcas el obispo, lo encuentra en Jujuy y consigue una licencia bien maravillosa, porque la deja organizar ejercicios, fundar casas de ejercicios. Le pide a los párrocos y a los frailes de las órdenes dominica, franciscana y mercedaria que la ayuden, que den las pláticas. Es decir, la apoya totalmente. Para este momento ya había cambiado también el Papa, porque además de la expulsión de la compañía, el Papa en el año 1773 disuelve la Compañía de Jesús. O sea que no quedaba nada. Sin embargo, ¿qué hace María Antonia? Todo el tiempo habla de una osada esperanza. ¿Qué espera ella? Espera el retorno de los jesuitas. Ustedes saben que ese tema, durante el proceso de canonización, produjo un problema. Un día yo trabajaba con Monseñor Guillermo Kashler, que está en el Vaticano. Nos conectábamos así muy seguido sobre documentos, fuentes que íbamos encontrando. Y un día me dice, Alicia, rezá mucho porque no sale la canonización. Y el tema era este, porque después yo leo la Posición, que es el libro que se escribe con toda la documentación de la causa, y dice que uno de los obispos había dicho, qué difícil nombrar santa a una persona desobediente, porque ella estaba, era su máximo deseo, su máxima esperanza, el retorno, la restauración de la Compañía de Jesús. O sea, que se estaba oponiendo a un deseo del Papa. El padre Pérez del Viso, jesuita que falleció hace 2 años, fue el vicepostulador de la causa, y en un libro que él sacó, que lo publica Agape, que está por allá a la derecha, él explica muy bien varias cosas que no habían quedado claras sobre María Antonia. Una es esto, dice María Antonia era obediente pero no sumisa. No es lo mismo ser obediente que sumisa. Y una mujer que hizo todo lo que ella hace, evidentemente sumisa no tenía nada. ¿A quién le decían? Ella lo dice claramente. Ante una orden del obispo o de Dios, ¿a quién hago caso? A Dios. Y ella, en el fondo de su corazón, tiene claro
y lo que quiere es el retorno a la compañía de Jesús, porque es lo que ella había vivido y se había dado cuenta que los ejercicios espirituales eran el mejor instrumento para la evangelización. Estaba totalmente convencida de eso. Entonces, seguimos con su peregrinaje. Sale de Santiago del Estero y comienza un recorrido por las provincias del NOA. Va a Tucumán, a Salta, ahí ya tiene la licencia del nuevo obispo. Entonces, donde había quedado algún, por ejemplo, el colegio de la compañía, y no está ocupado con otro fin, lo reabre y organiza los ejercicios ahí. Y siempre encuentra curas del clero secular o de las órdenes religiosas que dan los ejercicios. Y estos lugares donde ella los organiza se llenan de gente. En la época en que la Compañía de Jesús estaba vigente, los ejercicios se organizaban cerca de la Pascua, ¿no? En el periodo anterior, durante la Cuaresma. Y se reunían, por ejemplo, 30, 40 personas, como mucho, eso ya era un éxito. Se organizaban primero para los hombres y sí quedaba tiempo, así dice la fuente, para las mujeres. Teníamos que esperar que todos los hombres lo hicieran, sí quedaba tiempo, había ejercicios para las mujeres. Y se organizaban, por ejemplo, 3 o 4 tandas de ejercicios. ¿Qué pasa cuando María Antonia empieza a recorrer la ciudad?